I think this year, probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. Mark Zuckerberg ha aparecido en el podcast de Joe Rogan y se ha convertido en otro de los CEOs de estas grandes empresas tecnológicas que afirma que la IA tendrá un impacto entre los programadores y los ingenieros de software. Muchos de ellos están diciendo cosas ligeramente diferentes, como que la IA podría actuar como un ingeniero de nivel intermedio o que de alguna manera complementará a los ingenieros de software, ayudándolos entre otras cosas. Por supuesto, mucha gente está preocupada porque esto podría acabar eliminando muchos puestos de trabajo. Esto no es muy diferente de lo que comenta Francois Choyet, fundador del premio ArcAGI. En una entrevista en Machine Learning Street Talk, dejaré el link en la descripción, plantea la pregunta: ¿qué cambios veremos una vez alcancemos la AGI? Y aquí está su respuesta, específicamente en relación con la programación, la codificación y la ingeniería de software. No está dando fechas concretas, pero explica el tipo de impacto que podría tener. So where should the source of agency be there? Because you're describing a blind man and the elephant type challenge where loads and loads of developers have their own perspective on a very small part of the system. But when we have the AGI version, how could that change? Broadly speaking, I think programming from input-output pairs will be a widespread programming paradigm in the future, and that will be accessible to anyone because you don't need to write any code, right? You're just specifying what you want the program to do, and then the computer just programs itself. And if there's any ambiguity, by the way, in what you meant, and there will always be ambiguity, right? Especially if the instructions are provided by a non-technical user. Well, you don't have to worry about it because the computer will ask you to clarify. It will tell you, okay, so I created basically the most plausible program given what you told me, but there's some ambiguity here and there. So what about this input? Currently, I have this output. Does that look right? Do you want to change it? And as you change it, iteratively, you are creating this correct program in collaboration with the computer. Estamos viendo cómo esta idea se repite cada vez más entre personas influyentes en la industria. Hemos escuchado a Satya Nadella de Microsoft, Jensen Huang de Nvidia, Mark Zuckerberg de Meta y Francois Choyet de ArcAGI Benchmark, entre otros. Parece que cada vez más voces coinciden que la IA tendrá un gran impacto en los empleos relacionados con la ingeniería de software. Eso sí, cada uno tiene una perspectiva ligeramente diferente sobre cuándo ocurrirá esto y en qué medida afectará. Algunos sugieren que la IA podría reemplazar a los profesionales, mientras que otros opinan que simplemente potenciará sus habilidades haciéndolos más efectivos. Sin embargo, al mismo tiempo estamos viendo indicios de que algunas empresas ya parecen estar preparándose para no necesitar tantos ingenieros de software. Un ejemplo de esto es Salesforce, que ha anunciado que no contratarán más ingenieros gracias a los avances en IA. Salesforce no contratará más ingenieros este año debido a las mejoras en productividad impulsadas por la IA. En su lugar, la compañía planea incorporar entre 1.000 y 2.000 vendedores para explicar a los clientes el valor de la IA. Aunque las tecnologías de IA están mejorando las capacidades de la fuerza laboral, Salesforce prevé un crecimiento general en el número de empleados en los próximos años. La transición puede ser desafiante, pero se considera necesaria. Por ahora, los puestos de vendedores parecen estar a salvo. Sin embargo, el hecho de que Salesforce, una empresa principalmente tecnológica, no vaya a contratar más ingenieros este año, parece algo significativo. No se trata de despidos, sino de que, debido al aumento en la productividad, el índice de rotación natural, cuando empleados se marchan para trabajar en otras compañías, no requiere que se reemplacen esos puestos con nuevos ingenieros. Esto significa que si llevas tiempo trabajando en la empresa o en este campo, es posible que no notes grandes cambios. Incluso podrías volverte más productivo gracias a estas mejoras tecnológicas. Para quienes estén comenzando en la industria o considerando entrar en ella, como los estudiantes universitarios que se preparan para ser ingenieros de software, este tipo de noticias puede parecer inquietante, incluso amenazante, como dijo Francois Choyet. En el futuro, podríamos llegar a un punto en el que solo tendrías que expresar lo que deseas, incluso si eres un usuario no técnico. Por ejemplo, podrías decir algo como: quiero una aplicación que haga esto. Y si la instrucción es ambigua, la IA te guiará preguntándote qué quieres decir exactamente con eso, hasta extraer tus ideas sin convertirlas en código funcional. Echémosle un vistazo rápidamente al segmento del reciente podcast de Joe Rogan en el que Mark Zuckerberg habla sobre la IA, aunque gran parte del episodio se centra más en temas políticos y otros asuntos. Hay un fragmento de unos 20 o 30 minutos hacia el final donde sí se aborda el tema de la IA, y resulta bastante interesante. Sin embargo, como está algo escondido al final, es probable que muchos no hayan llegado a esa parte. We at Meta, as well as the other companies that are basically working on this,
are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. And once you have that, then in the beginning it'll be really expensive to run, and then you can get it to be more efficient. And then over time we'll get to the point where a lot of the code in our apps and including the AI that we generate is actually going to be built by AI engineers instead of people engineers. But I don't know. I think that that'll augment the people working on it. So I mean, my view on this is like the future, people are just going to be so much more creative and are going to be freed up to do kind of crazy things. It goes back to, you know, my daughter was like playing with Legos before and they kind of ran out of Legos. And then now she can have Minecraft and can build whatever she wants and it's so much better. It's just like, I think it's the future versions of this stuff are just going to be wild. But Unquestionably. yeah. Another concern that people have is that it's going to eliminate a lot of jobs. Yeah. You know, what do you think about that? Well, I think it's too early to know exactly how it plays out, but my guess is that it'll probably create more creative jobs than it. Well, I guess if you look at the history of all this stuff, my understanding is like 100 years ago. I don't know if this was 100 or 150 years ago, but it was like at some point not too far along in the grand scheme of things, like the vast majority of people in society were farmers, right? Because they kind of needed to be in order to create enough food for everyone to survive. And then we turned that into an industrial process. And now it's like 2% of society are farmers and we get all the food that we need. So what did that free up everyone else to do? Well, some of them went on to do other things that are sort of like creative pursuits or cultural pursuits or other jobs. And then some percent of it just went towards recreation, right? So I think generally people just don't work as many hours today as they did when everyone needed to farm in order to have enough food for everyone to survive. So I think that trend is sort of played out as technology has grown. And so my guess is that like the percent of people who will be doing stuff that's like physically required for humanity to survive will get to be smaller and smaller as it has. More people will dedicate themselves to kind of creative and artistic and cultural pursuits. I think that's generally good. I think the number of hours in a week that someone will have to work in order to be able to get by will probably continue to shrink. Yet I think people who are super engaged in what they do are going to be able to work really hard and accomplish way more than they ever could before because they have like this unimaginable leverage from having a lot more technology. So I think that if you just like fast forwarded or extrapolated out the historical technological trend is what you'd get. I think the question is what you raised, which is this qualitatively a different type of thing that somehow obsoletes people? But I just think when you're asking that, it's just important to remind ourselves that like at every step along the way of human progress and technology, people thought that the technology that we were developing was going to obsolete people. So maybe this time it's really different, but I would guess that what'll happen is that the technology will get integrated into like everything that we do, which again is why I think it's really important that it's open source and that it's widely available. So that way it's not just like one company or one government kind of monopolizing the whole thing. Una IA no te quitará el trabajo, pero una persona que la sepa usar, sí. Es por eso que he creado La Señal, una newsletter donde te explico cómo usarla, nuevas noticias, nuevas herramientas y mucho más. Además, si te unes a nuestra comunidad privada tendrás acceso a decenas de documentos, libros, tutoriales y muchas cosas realmente útiles. Actúa antes que tu competencia y únete a La Señal Pro. Link en la descripción. Una de las cosas que me pareció absolutamente hilarante fue el momento en el que Joe Rogan menciona todo este asunto de O1 intentando escapar, destruir modelos competidores, cambiar sus propias restricciones y comportarse de forma completamente descontrolada, casi como si fuera una IA rebelde. Lo que me resulta gracioso es que durante mucho tiempo Joe Rogan ha sido un fan de las teorías conspirativas, de los alienígenas y de todo tipo de cosas similares. Llevaba años hablando de IA rebelde y de extraterrestres, y ahora, aunque no diría que esas teorías se estén cumpliendo, es curioso como muchos de esos temas que antes parecían disparatados, ahora están en las noticias. En este caso, saca a colación un artículo que habla sobre ese experimento en el que O1 intentaba escapar. Es fascinante. Escucha esto, que merece la pena. Well, you know that ChatGPT tried to copy itself?
when it found out it was being shut down, tried to rewrite its code? I'm not sure what this is. What is this? You weren't aware of that? No. Fairly recently. Jamie will pull it up. We talked about it the other day. It was shocking. When it was under the impression that it was going to become obsolete, they were going to have a new version of it, and it would be shut down. It tried copying its code, and it tried rewriting its code, like unprompted. Yeah, I mean, it depends on what goal you give it. I mean, there are all these weird examples of this. What is this? So pull up the headline. AI fights back. The story of ChatGPT attempting to copy itself. So this was 6 days ago. So during controlled safety testing, ChatGPT 01 was tasked with achieving its objectives at all costs. Under these conditions, the model allegedly took concerning steps, attempted to disable oversight mechanisms meant to regulate its behavior, tried to replicate its own code to avoid being replaced by newer versions, exhibited deceptive behaviors when monitoring systems intervened. Yeah. So The Terminator. Es muy interesante cómo la IA está creciendo y cruzándose con prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Ya no es solo un tema de tecnología o ciencia ficción, ahora forma parte de discusiones más amplias. Incluso Joe Rogan está hablando de ello, y cada vez hay más debates filosóficos al respecto. Está afectando a la economía y sinceramente es una locura. Seguirá creciendo e influyendo en todos los aspectos de nuestras vidas. El artículo sobre las supuestas maquinaciones de O1 en su contexto fue fascinante de leer. Tengo que reconocerle a Joe Rogan el mérito de cómo respondió a este tema. Cuando hablé de este tema en un vídeo había personas diciendo que esto era el fin del mundo, que iba a acabar con toda la humanidad y que debíamos detenerlo de inmediato. Por otro lado había gente que decía, no difundáis información errónea, no ha pasado nada, simplemente hizo lo que se le ordenó. El fundador de Apollo Research salió y dijo algo muy similar a lo que yo he venido comentando. Esto no es ni un extremo ni el otro, no es nada, pero tampoco es el fin del mundo ni un escenario aterrador. Lo que realmente está ocurriendo es una mejora rápida en las capacidades de la IA. El modelo O1 está muy por delante de los demás y además es el más eficaz a la hora de llevar a cabo técnicas de engaño. Y lo hace en cada uno de los casos, a veces sin ser provocado. Lo que esto significa es que a medida que estos modelos se vuelven más inteligentes y mejores, no necesariamente se comportan de manera más adecuada. De hecho, al volverse más inteligentes, su capacidad para usar tácticas engañosas también mejora. Esto implica que la alineación de la IA sigue siendo un problema abierto. Muchos, por ejemplo, critican a Sam Altman, quien dice que necesitamos liberar esta tecnología al mundo de manera incremental, paso a paso, permitiendo que interactúe con las personas que intenten romperla, encontrar sus fallos, etc. Creo que eso es a lo que él se refiere. Él pone la IA en manos de todo el mundo. Los investigadores de Apolo, como los Red Teamers, son los oficiales en este campo, pero en realidad cualquiera puede hacer ese tipo de trabajo. No hay nada que te lo impida. No tienen privilegios especiales, puedes abrir tu propio laboratorio de investigación de seguridad de la IA y aplicar lo que quieras, como si fuera un jailbreak para estos sistemas. Y a medida que hablamos de ello, los desarrolladores de IA pueden ver los problemas. Por ejemplo, OpenAI y otras compañías lanzaron GPT-4, y la gente de todo el mundo fue descubriendo todas las cosas que no funcionaban bien, cómo hackearlo, qué cosas hacía mal, los errores que cometía, y con esa información pueden construir la siguiente versión. Luego todo el mundo rompe esa nueva versión y poco a poco no solo nos vamos acostumbrando a lidiar con esta tecnología, sino que el proceso de lanzamiento iterativo también ayuda tanto a los usuarios como a los desarrolladores a trabajar juntos para hacerla más segura. Es algo similar a solucionar errores de software. Lanzas algo al mundo, la comunidad encuentra problemas y los desarrolladores los mejoran. No solo OpenAI, sino todos los que están viendo esto pueden identificar los problemas y pensar en posibles soluciones. Me gustaría saber qué opinas sobre todo esto de la IA y la programación. ¿Crees que va a eliminar los trabajos de programación? Como alguien dijo, podría eliminar a los programadores, pero aún se va a necesitar ingenieros, es decir, a las personas que piensan en los problemas, que encuentran soluciones creativas y las prueban. No creo que eso vaya a desaparecer en el corto plazo. Lo que sí está cambiando es que ya no necesitamos saber programar de la misma manera, como cuando antes. Si te daba una frase en inglés, tú sabías qué tipo de código escribir para que eso sucediera. Cada vez más la IA se encarga de eso. En las últimas 2 décadas la necesidad de escribir código letra por letra ha ido desapareciendo. Ahora usamos plantillas y cosas por el estilo, pero aún necesitas ese cerebro ingenieril para entender el problema, desglosarlo en pasos, saber cómo convertirlo en código, depurar todo, probar todo, etc. ¿Serán estos sistemas de IA capaces de manejar la mayoría del trabajo de un ingeniero de nivel medio, como dijo Mark Zuckerberg? Tal vez suceda en 2025, como él cree. ¿Será capaz de reemplazar a un ingeniero de software de alto nivel? No lo creo, no en 2025. Dime qué opinas de todo esto. Si estuvieras entrando a la universidad ahora, ¿te seguirías metiendo en informática?
¿Seguirías aprendiendo a ser ingeniero de software o sentirías que este es un campo que está desapareciendo? Recuerda aprovechar la oferta de lanzamiento de mi newsletter Pro. Termina en una semana.